Buenos días. En la mañana de hoy vamos a tocar el tema de demencia como parte de la continuidad de las charlas sobre neurología para público en general. Mi nombre es José Luis Girou Benítez, neurólogo del Hospital Salud Integral de Managua, Nicaragua. Bueno, antes de empezar a hablar de demencia, tenemos que empezar por el concepto de deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo es todas aquellas personas que tienen olvidos que pueden interferir en su vida diaria, pero solamente tienen olvido como síntoma, es decir, se le olvidan dónde poner las llaves, se le olvidan dónde guardaron un dinero, pero después pueden recuperar ese recuerdo. Pero ese olvido puede traerle algunos trastornos en su vida diaria. Por lo tanto, ese deterioro cognitivo se llama deterioro cognitivo leve y puede ser la antesala, es decir, puede ser el síntoma inicial de una enfermedad de Alzheimer o de una demencia. Cuando hablamos de demencia, estamos hablando de un conjunto de síntomas y signos que están caracterizados por alteraciones de las funciones cognitivas como memoria, cálculo, alteraciones visoespaciales, alteraciones ejecutivas, dificultades en la planificación, desorientación. Y esa demencia, el 70% al 80% es enfermedad de Alzheimer. La conferencia de hoy o la charla de hoy va a estar dirigida a la enfermedad de Alzheimer para público general. Y entonces hablaremos de cuál es la frecuencia de esta enfermedad y cuáles los factores que pueden desencadenar esta enfermedad y cómo podemos modificarlo con nuestra vida diaria, con nuestra acción, cómo podemos modificar la aparición de una enfermedad de Alzheimer. Entonces, queremos hablar inicialmente de la frecuencia. En estos momentos, datos de la Organización Mundial de la Salud, en estos momentos aproximadamente hay unos 40 a 50 millones de personas en el mundo que tienen enfermedad de Alzheimer. Esta cifra se va a duplicar o a triplicar en el transcurso de los años. Por ejemplo, en el año 2050 se espera que sean aproximadamente 130 millones de personas con enfermedad de Alzheimer. Es decir, de aquí al año 2050, faltan 28 años, esta cifra se va a triplicar la cantidad de personas con este tipo de enfermedad. Este incremento no va a ser parejo incluso. En los países que tienen menor desarrollo, los países de bajos o medianos ingresos, esta cifra va a ser incluso mayor. Por ejemplo, podemos decir que la cifra en estos momentos en los países de bajos o medianos ingresos es de 32 millones y será de 90 millones, más de 3 veces la que tendrán en el 2050. Por lo tanto, es necesario, bueno, esto es políticas a nivel de las organizaciones mundiales de la salud, panamericanas, políticas de Estado, la preocupación sobre este tipo de enfermedades porque será una epidemia tan grande como la que estamos viviendo, de muchas o millones de personas que van a estar afectadas con esta enfermedad y que hay que actuar sobre esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad de Alzheimer? Podemos hablar de síntomas iniciales o síntomas premonitores, antes de que empiece la enfermedad como tal. Podemos hablar después de un estadio inicial, un estadio moderado y un estadio severo. Los síntomas premonitores habitualmente son manifestaciones que pasan desapercibidas. Las personas no les prestan mucha atención porque pueden ser manifestaciones de tipo emocional, trastornos del ánimo, depresión, trastornos desde el punto de vista de ese tipo emocional, y el paciente puede tener ciertos olvidos, como algo como que así de forma transitoria, como que disque lagunas mentales. Después de este tipo de alteraciones puede aparecer algo que se llama deterioro cognitivo, que ya hablamos anteriormente, que es que el paciente tenga olvidos y esos olvidos pueden ser que interfieren con las actividades de su vida diaria. Entonces, ya en los estadios iniciales de la enfermedad de Alzheimer
no solamente aparece olvido, sino pueden haber otras alteraciones, como alteraciones visoespaciales, el paciente se puede desorientar, pueden haber alteraciones de otros tipos de memoria, no solamente de la memoria reciente o episódica, pueden haber alteraciones del cálculo y alteraciones conductuales. Ahora, una vez que la enfermedad va progresando, se van sumando algunas otras alteraciones, como alteraciones desde el punto de vista del lenguaje, alteraciones de la orientación, y esto está dado porque la enfermedad, esto es un cerebro vista lateral, la enfermedad en sus estadios iniciales, las alteraciones de memoria se pueden ver localizadas en las áreas temporales y frontales basales, y una vez que se va diseminando, como es una enfermedad progresiva y crónica, van afectando otras áreas que tienen que ver con lenguaje, con alteraciones de la conducta, con alteraciones de las funciones cognitivas como ejecutiva, planificación y alteraciones visoespaciales y el cálculo como tal. ¿Ya? En los estadios severos de la enfermedad, el paciente puede que no tenga un lenguaje adecuado o no hable, quede en mutismo, habitualmente está encamado y puede tener múltiples complicaciones con una vida que se puede prolongar entre 10 a 20 años aproximadamente desde que se hizo el diagnóstico como tal. Pero ¿cuáles son los factores? Conociendo los factores de riesgo, podemos actuar en forma preventiva para evitar esos factores de riesgo. Es importantísimo saber cuáles son los factores de riesgo a padecer de enfermedad de Alzheimer. Bueno, lo podemos dividir en factores de riesgo modificables y no modificables. Los no modificables son factores que nosotros con la voluntad no la podemos modificar, como factores de la herencia, es decir, tú tienes familiares de primer grado con enfermedad de Alzheimer, eso no se puede modificar. La edad tampoco la puedes modificar, te puedes cambiar la edad en el carnet de identidad, puedes decir que tienes menos, pero en realidad no lo puedes modificar tu edad biológica. Y factores como el sexo tampoco son modificables, es decir, es más frecuente en las personas que tienen familiares de primer grado, es más frecuente en las personas mayores de 60 años y que se va incrementando en la medida que van pasando los años, y es más frecuente en el sexo femenino. Pero existen factores que sí son modificables, y esos factores que sí son modificables hablan del nivel educacional, es decir, podemos estudiar, leer, aprender de forma continua, y eso nos va a ayudar a evitar de cierta medida la enfermedad de Alzheimer. Podemos tener una actividad física adecuada, tratando de caminar diariamente, tratando de disminuir el consumo de calorías, de alimentos chatarra, de comidas grasosas. Eso evitamos así el sedentarismo, que es otro factor de riesgo, y la obesidad, que es otro factor de riesgo. Podemos evitar fumar, la ingesta de bebidas alcohólicas debe ser moderada, y esos son los factores de riesgo modificables. Esos factores de riesgo modificables establecen 7 pautas a seguir en nuestra vida, que las 7 pautas serían las 7 elementos que tenemos que tener en cuenta para evitar la enfermedad de Alzheimer. Pero hay uno en específico que pudiera ser muy frecuente en nuestros tiempos, que es el estrés crónico. El estrés crónico per se, por sí solo, es capaz de producir deterioro cognitivo, es capaz de producir alteraciones estructurales a nivel de las áreas hipocampales de nuestro cerebro, producto que el estrés crónico eleva los niveles de cortisol, y estos niveles de cortisol elevados producen disminución del tamaño del hipocampo, que es donde está la reserva de la memoria reciente como tal. Por lo tanto, a los factores que acabo de mencionar, tenemos que también agregar, mejorar, evitar, controlar el estrés crónico que nos puede agredir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Como esto es un video hecho dirigido para pacientes, no voy a hablar de tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico se le individualiza a cada paciente. Pero el tratamiento farmacológico se divide en un tratamiento para mejorar las funciones cognitivas, la memoria, la orientación, y un tratamiento para mejorar la conducta, porque estos pacientes también pueden tener alteraciones de conducta.
Pero vamos a hacer énfasis en el tratamiento preventivo, el tratamiento de los factores de riesgo que podemos modificar. Y la prevención no solamente es para evitar la enfermedad de Alzheimer. Una vez diagnosticado un deterioro cognitivo o una vez diagnosticado incluso una enfermedad de Alzheimer, todos estos factores, todas estas pautas del tratamiento no farmacológico, la tenemos que tener en cuenta para evitar una progresión de la enfermedad. Entonces, vamos a hablar de los 7 elementos que vamos a tener en cuenta. Primero, tienen que tener un control de la hipertensión arterial. Para tener un control de la hipertensión arterial tenemos que tener un peso corporal adecuado, tenemos que tener una actividad física adecuada, la ingesta de sal tiene que ser moderada, una dieta tiene que ser una dieta balanceada, una dieta rica en vegetales, en verduras, alimentos poco procesados. Tenemos que tener un control del colesterol y del azúcar sanguínea, por lo tanto debemos evitar alimentos chatarra, gaseosa, alimentos azucarados, repostería. Tenemos que tener un control también del colesterol, entonces evitando los alimentos que sean fritos, y la actividad física que nos acompaña a mejorar todos estos 3 elementos. Cuarto, la dieta. Bueno, la dieta tiene mucha correlación con esto. El no fumar, el hacer ejercicio y el tener un peso corporal adecuado. A estos 7 elementos le debemos agregar control del estrés crónico y una educación continua. Es decir, la educación continua, la lectura, el hecho de que nosotros tengamos nuestra mente en constante actividad nos hace que evitemos la progresión de la enfermedad o la aparición de la enfermedad, de un deterioro cognitivo en las personas sanas. ¿De acuerdo? Otro elemento importante también es la socialización. No solamente es la lectura, podemos socializar, y eso son actividades cognitivas que nos pueden mejorar las funciones cognitivas y nos pueden evitar la enfermedad de Alzheimer. A manera de resumen, es una enfermedad frecuente, está en relación directa con la edad, es decir, mientras más edad, mayor frecuencia, mayor posibilidad del desarrollo de esta enfermedad o de la aparición de esta enfermedad. Es una enfermedad que tiene factores que pueden ser modificados, como el hábito de fumar, el sedentarismo, la falta de actividad cognitiva, la falta de socialización, y nosotros tenemos que actuar sobre ello. Por lo tanto, si modificamos los factores de riesgo vasculares, podemos evitar en gran medida la enfermedad de Alzheimer. Hasta aquí todo lo que teníamos. Lo voy a publicar en mi página en Facebook y mi página en YouTube para el comentario, para la visualización por parte de todos ustedes. Espero tengan un lindo fin de semana y nos vemos en la próxima charla. Que tengan excelente día.